www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Esta soledad que llevamos todos. En tiempos difíciles, regálese una radio. Para descartar esta sensación de perderlo todo. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Es ahora y es acá. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la 530. Estamos acá. Por más que la vida te ponga miles contratiempos, Lo más importante es que estamos acá. Podrán venir días difíciles y más violentos, pero lo más importante es que estamos acá. Dale, continúa, no pierdas en el intento. Oh, lo más importante es que estamos acá. Estamos acá y ahora nunca es el momento. Porque lo más importante es que estamos acá. Estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Aunque todo se vea mal, no olvides que cada día es una oportunidad. Mi hermano, solo recordar por todo lo que pasamos y estamos acá. Pero claro, estamos acá en la 530, en la radio de las madres, dándoles la bienvenida. 7 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Che, 7 minutos, ¿cómo es esto, Mastra? El frío. ¿El frío? Sí, echémosle la culpa. Corra veloz. La culpa al frío. Ah, bueno. Es como con la lluvia, que la gente corre cuando llueve, hace frío y también, o sea, igual hay un poco de exageración, me parece. ¿Con el frío hace o con frío, la lluvia? Pero bueno. 9 grados, 10 grados. Está ahora está mejor bien. que ayer, me parece, ¿no? Ayer hacía más frío, aunque había solcito y la estábamos pasando mejor. Bueno, estamos acá, como les decía, dándoles la bienvenida a ustedes en este sábado post partido de la selección nacional, me imagino. ¡Qué sufrimiento! Que sí, claro. Era Cabo de Miedo, sí, pero con final feliz. Con final feliz, finalmente fue con final. Cabo de Miedo no tenía final feliz. No, claro. Cabo de Miedo tenía un final. Este fue con final feliz. Creo que es una película de la que se hicieron varias versiones. Me parece que ahora hay una nueva, incluso. Sí, creo que sí. Nuestros oyentes. No la de ayer, otra. Otra. No, la de ayer fue terrible. Pero en el alargue decidí, por mi salud, no mirar. Sí, me di cuenta. Porque me empezaron a llegar tweets tuyos. Decidí no mirar porque dije, no, esto no puede ser, me está haciendo daño, ya tengo bastantes problemas como para sufrir con este tema. Entonces, bueno, basta. Y vos sabés que funcionó. Porque el primer gol del partido de ayer no estaba mirando, estaba manejando. Ajá. Y fue cierto, sí, empate, gol, empate. Y dije, no, tengo que dejar de mirar esas cosas que hacemos. Hoy estuve mirando esas basileadas. Tremendo, que todo el mundo cree que es el artífice del resultado. Porque mucha gente en las redes comparte todas las cosas que hizo
en el alargue para que gane Argentina. Bueno, como si los jugadores no hubieran hecho nada. Claro, sí, pero bueno, sí, se sufrió. Y como si los caboverdianos a su vez no tuvieran sus cábalas. ¿No? Exactamente. Bueno, era como el Olimpo de la mitología griega, ¿no? Estaban todos los dioses enfrentándose, los de un bando y los de otro, jugando para cada equipo. 13:10 minutos, les damos la bienvenida al programa de hoy. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están pasando este frío terrible? ¿En qué lugar de la Argentina nos están escuchando? 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Por supuesto, no todo es fútbol en la Argentina. Mientras se disputaba el partido de ayer, del que estábamos hablando recién con Mastrangelo, pasaban cosas en la política, ¿no? Sin vaselina algunos, ¿no? Sí, el tema del vaciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica es un tema para preocuparnos muchísimo. Y el otro tema es el que tiene que ver con el caso, la causa Libra, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hubo novedades vinculadas con el tema. La justicia apartó a los querellantes. Es el juez Marcelo Martínez Di Giorgi, que le dio lugar a un pedido de uno de los imputados. A Novelli. De Novelli. El pedido de Novelli, rarísimo, sí. ¿No? Y hay ahí cuestiones familiares también. Hay una señora que no tiene apellido. Una designación pendiente, ¿no? Sí, una señora. Ana María Cristina Juan. No tiene apellido. De Martínez de Giorgi. Claro, bueno. Mira qué casualidad. Está esperando, ¿no? Que esta señora, que es la mujer de Martínez de Giorgi, que Milei firme su designación como jueza federal en cualquier momento. Ajá. Viste que de todos los pliegos que se aprobaron en el Senado, solo 2 quedaron sin firmar, casualmente. El de la cuñada de Alconadamón, que tiene otros problemas ahí de políticos, digamos, y el de la esposa de Martínez de Giorgi, justamente el de la esposa del juez de la causa Libra. Bien, vamos a hablar con alguien que conoce muy bien la causa Libra y otros temas, por supuesto, de la agenda nacional, y es el diputado nacional de Unión por la Patria, militante y fundador del Partido Piquetero, Juan Marino. Juan, bienvenido. Te saludamos en la 530, Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Andrea, Víctor, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Juan, estábamos conversando acerca de la decisión del juez de Giorgi de, obviamente, apartar a los querellantes del tema de la causa Libra. Y me pregunto, ¿no? Porque se está hablando de esto en las últimas horas. ¿Esto deja sin fuerza la investigación y acerca a la causa a un pedido de nulidad? Bueno, a ver, cuando Milei hablaba con total desfachatez e incoherencia sobre Libra, diciendo cosas contradictorias entre sí y mintiendo alevosamente, lo que denunciamos es que era muy probable que detrás de esa actitud existiera un intento de un pacto de impunidad, ¿no? Un pacto de impunidad tanto en la justicia argentina como en la justicia estadounidense. Bueno, la resolución de Martínez de Giorgi es la expresión de ese pacto de impunidad en el caso del Poder Judicial en Argentina. Por lo cual sí, naturalmente, como decís, es un paso más hacia buscar la impunidad para los responsables de lo que fue una presunta estafa de alcance internacional, e incluso la posibilidad de que haya existido una asociación ilícita, ¿no?, entre Novelli, Terrones Godoy, Javier Milei y Karina Milei. Ahora, también los querellantes tienen decidido apelar, por lo cual esta historia no se terminó y hay que ver cómo evoluciona la apelación. Me parece muy importante que lo que están haciendo ustedes, que es exponer públicamente esto que está ocurriendo, este pacto de impunidad, que el pueblo argentino se entere, porque Libra generó mucha indignación a nivel popular en su momento, y que sobre esa base los jueces que tengan que juzgar las apelaciones tengan menores condiciones para fallar de acuerdo con este pacto de impunidad, ¿no? Y estén sometidos al escrutinio popular, que el pueblo sepa lo que están fallando. Uh-huh. Ahora, el argumento que se esgrime para, digamos, decidir apartar a los querellantes, ¿no? Es que no se demostró que hayan sido dañados, es decir, hayan sido damnificados por el tema de la causa Libra. ¿Cuál es tu mirada, Juan? Explícanos, por favor, acerca de este punto.
No, a ver, primero los que fueron aceptados como querellantes porque pudieron mostrar la documentación que ponía de manifiesto que ellos habían comprado el token Libra y que habían sufrido pérdidas. Entonces, desde ese punto de vista, el argumento de que no pueden demostrar que fueron perjudicados es incorrecto. Ajá. Además de que solamente con mirar los movimientos en la blockchain uno puede ver la magnitud de la cantidad de billeteras que sufrieron pérdidas, miles de billeteras que sufrieron pérdidas. Esto está detallado en el informe final de la Comisión Investigadora Libra del Congreso, de la cual yo fui secretario. Quienes están escuchando, si les interesa saber el detalle, me escriben a mis redes sociales, Juan Marino, y yo se las paso. Miles sufrieron pérdidas y muy poquitas billeteras tenían información privilegiada desde antes de que se lanzara el token. Cuando Milei hace el posteo en X, ya venían comprando los segundos previos, y luego ese grupito de billeteras se retira abruptamente en un momento, haciendo esto que se llama tirón de alfombra, rug pull, y se quedan con ganancias millonarias. O sea que hubo un movimiento objetivo que es constatable en la blockchain, y vos ahí en la blockchain podés ver cuáles son los números de billeteras que ganaron y las miles de billeteras que perdieron. Entonces acá lo que hay es una decisión de Martínez Giorgi y de Tayano de no investigar como corresponde lo que ocurrió objetivamente. Fíjate que recién hace poquito la dirección encargada de hacer los peritajes técnicos dijo que no contaba con los recursos económicos para hacer la investigación técnica, cuando hay expertos técnicos que nos asesoraron a nosotros en la comisión investigadora, que muchos meses antes nos hicieron informes detallados y completos sobre esto que te estoy describiendo. Claro. Ahora, consulta, los querellantes, los que fueron apartados, ¿pueden hacer algo ahora? Sí, van a apelar. Bien. Van a apelar la decisión, entonces las cámaras de segunda instancia van a tener que tomar una resolución sobre la apelación. Bien, clarísimo. Juan, querido, ¿cómo estás? Víctor te saluda. Víctor, ¿cómo andamos? Todo bien. Con respecto a las apelaciones, esto que te preguntaba recién Andrea, puede caer en cualquiera de las dos, en la sala 1 o en la sala 2, pero ninguna de las dos es muy auspicioso en cuanto a su integración, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación? Y bueno, no, naturalmente no tenemos, en mi caso en particular, no tengo expectativa en ese sentido. Habrá que ver incluso si esto no llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Porque es un caso muy grave. La presunta estafa Libra comprometió la investidura presidencial a escala internacional. Milei malversó la investidura presidencial para hacer viable una presunta estafa a escala internacional, compromete el prestigio del Estado argentino. Entonces es un asunto institucional, por eso en su momento hicimos la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, porque correspondía que las tres instituciones del Estado contribuyan a solucionar esa crisis institucional y a dejarle en claro al mundo que por lo menos el Poder Legislativo, y también debería ocurrir con el Poder Judicial, no están de acuerdo con que se utilice el Poder Ejecutivo para perpetrar presuntas estafas a escala global. Bueno, la Corte Suprema tendrá que también fijar su propia posición en ese sentido, y después que el pueblo sepa, ¿no?, quiénes son cómplices de la impunidad de estos hechos y quiénes los enfrentamos, los combatimos, y que saque sus propias conclusiones. Juan, con respecto a la situación del juez Martínez de Giorgi, supongamos que la semana que viene, después de sucedido esto, finalmente el presidente Milei firma la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, creo que para Hurlingham va a ser la designación. ¿No amerita una denuncia ante el Consejo de la Magistratura? Sí, naturalmente. Nosotros ya hicimos una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal a Tayano, porque Tayano obstruyó abiertamente nuestro trabajo como comisión investigadora. Y tiene un hijo funcionario. Sí, y en el caso de Martínez Giorgi, bueno, de constatarse esta situación que vos describís, naturalmente también el Consejo de la Magistratura tendría que avanzar en ese sentido. Bueno, ahora también todos sabemos que Rosati, esta Corte Suprema de 3, decidió apropiarse la conducción del Consejo de la Magistratura, con un hecho que fue abiertamente inconstitucional en su momento, quedarse con la presidencia y desde ese lugar impedir que el Consejo de la Magistratura haga el trabajo que tiene que hacer, sobre todo en los juris de enjuiciamiento, a los jueces que no corresponde que sigan en su cargo o actuando en causas donde hay incompatibilidad abierta de intereses. Así que eso también plantea nuevamente la necesidad de sacar conclusiones sobre esta mafia judicial. La misma Corte Suprema, que no fue una sentencia, fue una resolución jurídicamente aberrante, decidió ratificar la condena, la prisión, la proscripción de Cristina, que la Corte Suprema la que deberíamos haber impulsado el juicio político desde hace rato. No el juicio político se impulsó bajo el gobierno anterior, sino ahora mismo por todas estas decisiones. Ajá. Bueno,
bueno, es este Poder Judicial el que tenemos y plantea un debate en perspectiva sobre la necesidad de una reforma de este Poder Judicial, de sacar a la mafia judicial del sistema judicial en nuestro país. ¿Qué relación hay entre la causa Libra, Lijo, Martínez de Giorgi y Adorni? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona en ese sentido. Porque ahora Lijo determinó que Adorni no puede salir del país, ¿no? Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Veremos cómo evoluciona la situación de Adorni ahora que ya no es más jefe de gabinete, que fue producto de nuestra denuncia, de nuestras exigencias, nuestros reclamos. Fijémonos que en realidad lo que pasó sobre todas las cosas es que si Milei no lo sacaba Adorni, el Senado iba a resolver removerlo del cargo, era inminente. Por lo cual, para evitar tener una derrota política explícita en el Congreso de la Nación, decidieron sacarlo algunos días antes. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso en la justicia. Naturalmente me parece que es importante que reclamemos que haya justicia, porque él hizo todo lo que hizo siendo vocero presidencial primero y después jefe de gabinete, o sea que se apoyó en posiciones muy importantes en el Estado Nacional para poder, bueno, presuntamente haber incurrido en enriquecimiento ilícito y tomarnos el pelo a todos y todos en el Congreso, mintiéndonos abiertamente, diciendo que había declarado todo lo que tenía que declarar, y a las argentinas y a los argentinos diciendo que al final en realidad todo lo había encontrado en un supuesto pendrive que había tenido perdido durante no sé cuántos años con $500.000, ¿no? Una cosa totalmente inverosímil. Qué suerte de algunos, ¿no? Antes de seguir con los temas judiciales, me gustaría, Juan, que nos digas, ¿qué te parece la designación de Santilli como jefe de gabinete? Sabemos que tuvo una reunión con los gobernadores, que va a ejercer como de jefe de gabinete y también de ministro del Interior, que quieren avanzar con el tema de ley de zona fría, seguir quitando subsidios, ¿no? Tenemos pasando una ola polar muy, muy grande, muy fuerte en la Argentina, y bueno, están pasando estas cosas mientras se juega el Mundial de Fútbol, ¿no? Entre otros temas, hay más, pero bueno, detengámonos acá. Bueno, ellos lo plantean explícitamente como la idea es, ya se resolvió el tema Adorni, ahora retoman la iniciativa para que el Congreso apruebe sus iniciativas. Lo dijeron explícitamente Milei y Santilli en un video que publicaron, y en ese sentido fue muy gráfica la situación donde ellos no lograron aprobar en el Senado la comedia sanción, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque se iba a tratarlo de Adorni y muy probablemente se avanzara en la moción de censura contra Adorni. Entonces ahora que ya no está más Adorni, van a pretender que el Congreso apruebe todo este paquete legislativo tecnofascista, básicamente, que es el paquete legislativo que indicó Peter Thiel en sus reuniones con Luis Caputo, Sturzenegger y el propio Milei, y ese es el objetivo que tienen durante las próximas semanas, durante el Mundial, ¿no? Que pase bajo el radar mientras el pueblo argentino está concentrado y con la expectativa de que la selección siga avanzando. Mientras tanto, Peter Thiel con su títere Javier Milei avanzando en el Congreso con el paquete de leyes a medida de ellos, ¿no? Ese es el objetivo que ellos tienen por delante. Y después políticamente también le plantea un desafío al propio PRO, porque la integración de Santilli a la jefatura de gabinete, ya estaba en el Ministerio del Interior, pero ahora habiendo avanzado a la jefatura de gabinete, plantea la disyuntiva acerca de si el PRO va a ser un factor político autónomo el año que viene en las elecciones, o si se va a subsumir a integrar detrás de la Libertad Avanza, y eso es importante también porque condiciona cuál va a ser el escenario electoral del año que viene. Creo totalmente, que también condiciona al peronismo, ¿no? O al Frente Nacional y Popular, a lo que se construya de cara al 27. Exactamente. Ahí va. Bueno, tenemos una más de temas judiciales, ¿no? Llamémoslo judicial político, porque realizaste una denuncia, tengo entendido, contra Javier Milei, Presti, Kirno, bueno, creo que alcanza también a Manuel Adorni, por el ingreso en su momento de tropas de Estados Unidos al país a realizar ejercicios militares sin pedir autorización al Congreso. ¿Esto es así? ¿Presentaste esta denuncia penal? Exacto, esta semana hicimos una denuncia penal con el patrocinio jurídico del doctor Barcesat. La denuncia penal es contra Javier Milei, es contra Carlos Presti, el ministro de Defensa, es contra Adorni, porque Adorni también firmó el decreto a través del cual se autorizó el ingreso de tropas estadounidenses con el ejercicio de Daga Atlántica y el
PASEX, que significó que un portaaviones de propulsión nuclear pasara por la zona económica exclusiva de Argentina. En ese sentido es muy importante señalar, lo más importante de todo es que el Congreso de la Nación es el que puede autorizar o no el ingreso de tropas extranjeras de acuerdo con la Constitución Nacional. Y encima, además, desde 2004 hay una ley 25.880 que explícitamente prohíbe autorizar ingreso de tropas extranjeras por decreto. Entonces, esto es una violación flagrante a la ley, a la Constitución, por eso la denuncia es por abuso de autoridad, por incumplimiento de deberes de funcionario público, también por traición a la patria, porque se integra a una decisión más general de subordinar a las Fuerzas Armadas de la Argentina a la estrategia del Pentágono estadounidense, al plan de guerra, invasión y anexión, que es esta gran Norteamérica de Pete Hegseth y Donald Trump. Entonces, la traición a la patria, según el Código Penal, es menoscabar la independencia de la nación, y acá se está subordinando a la nación a la estrategia de los Estados Unidos de control de toda la región, de todas las Américas, control militar a través de un plan de guerra, anexión e invasión. Entonces, y bueno, también incluso planteamos que en la denuncia penal, que si avanza, se tiene que investigar además si revelaron secretos militares a los estadounidenses, porque acá hicieron ejercicios que no fueron ejercicios de rutina, sino que fueron ejercicios de gran volumen, de un volumen no visto en décadas, donde simulaban escenarios tácticos reales, operaciones de combate urbano, y donde además al mismo tiempo firmaron este acuerdo donde dicen que el mar argentino en el Atlántico Sur es un bien global común, y le entregan a Estados Unidos la vigilancia sobre el mar argentino en el Atlántico Sur. Entonces queremos saber si no están entregándole secretos militares que afectan a la soberanía argentina. Por eso radicamos la denuncia penal el miércoles pasado, quedó en el juzgado federal número 10 a cargo de Ercolini. Así es, y nos parece que es un acto institucional que estamos obligados a llevar adelante por la evidente y flagrante violación a la Constitución Nacional y a las leyes votadas en el Congreso de la Nación que implicaron estos ejercicios militares de Estados Unidos en Argentina. Estos ejercicios son, para que el público, los oyentes se ubiquen, se enseñaron imágenes de cuando Milei visitó el portaaviones Nimitz. Es de esos ejercicios de los que estamos hablando, ¿no? Es claro, para quienes están escuchando, pueden entrar a mi Instagram, Juan Marino, y ahí yo publiqué varios videos explicando de qué se tratan estos ejercicios. Uno se llama Daga Atlántica. El Daga Atlántica fue un ejercicio que se hizo en guarniciones militares en la provincia de Córdoba, también en la localidad de Moreno de la provincia de Buenos Aires, donde hicieron entrenamientos con boinas verdes estadounidenses, con efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas. Según el Ministerio de Defensa, públicamente en un comunicado, en total, durante todo el ejercicio de Atlántica, participaron 350 efectivos entre civiles y militares, donde hacían simulaciones de operaciones de combate urbano. Ellos denominaban exactamente el término para escenarios tácticos reales, para simular la participación en una actividad bélica, en una fuerza multinacional comandada por Estados Unidos. Por eso, aparte de la denuncia penal, presentó un pedido de acceso a la información pública, que en breves días se cumple el plazo legalmente establecido para que me lo respondan, para que expliquen cuáles son las hipótesis de conflicto que justifican ese tipo de ejercicio. Claro. Porque es el ejercicio militar de mayor volumen, más grande en décadas en Argentina. Entonces tienen que explicar, en esos ejercicios, ¿a quién simulaban combatir? ¿Eran fuerzas estatales? ¿Eran fuerzas no estatales? ¿Era un país determinado? Tienen que explicar para qué están preparando a las Fuerzas Armadas argentinas, porque el plan de Hegseth, que es el secretario de Guerra de Estados Unidos, es un plan de guerra, invasión y anexiones contra las Américas, porque Trump amenazó abiertamente con anexarse Canadá, dice que Venezuela va a ser el estado número 51 de Estados Unidos, dicen que el Golfo de México no es el Golfo de México, sino que es el Golfo de América, por lo cual la amenaza contra México también existe. Entonces, que Cuba, la amenaza de una agresión militar contra Cuba está latente permanentemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Milei va a tratar de sumar. Bueno, Panamá, de hecho, el ejercicio, ellos lo presentaron como un ejercicio donde simulan la defensa del Canal de Panamá ante una agresión extranjera, la recuperación del Canal de Panamá, por lo cual están muy concentrados en Panamá, porque para Estados Unidos el control de las vías navegables, marítimas, a escala internacional en la disputa contra China es fundamental. Por eso también hicieron lo de Irán, ¿no? Para el control del estrecho de Hormuz. Entonces, y lo mismo con el Atlántico Sur y el corredor bioceánico que tenemos nosotros al sur de nuestro país. Entonces, es muy importante que ellos expliquen cuáles son las hipótesis de conflicto, porque lo que está pasando es que en los hechos, Milei nos está sumando a las guerras de Trump y nos está subordinando a su estrategia,
elegía sin que pase por el Congreso de la Nación. Entonces, Daga Atlántica es ese ejercicio que se hizo en tierra, y el PASEX fue el ejercicio que se hizo cuando pasó este portaaviones nuclear que se llama Nimitz, que pasó por el mar, por la zona económica exclusiva de Argentina. Ahí fue donde Milei se subió, firmó una bandera argentina arriba del portaaviones, una imagen, la verdad, que deplorable, que bueno, ya es mucho más, es patético, pero mucho más patético, y da muchísimo asco verlo a Milei celebrando la independencia estadounidense con el embajador yanqui Peter Lamelas en Argentina. Es asco, repugnante, repulsión. Bueno, él mismo firmó una bandera argentina arriba del portaaviones Nimitz, que es el que mandaron después a las aguas del Caribe para amenazar a Cuba. La amenaza de agresión militar a Cuba está respaldada por la presencia de un portaaviones de propulsión nuclear que está en las aguas del Caribe. Ese es el portaaviones al que se subió Javier Milei. Entonces es un acto que menoscaba la condición de zona de paz de América Latina y el Caribe, que nosotros tenemos que defender, y que es una condición frágil porque venimos de 2 siglos de Estados Unidos queriendo invadir todo el continente, bueno, que está en riesgo, y por eso tan importante esta denuncia y estos planteos en contra de Milei. Bien, Juan, bueno, te agradecemos un montón por todo el tiempo que nos has concedido. Estaba revisando recién los mensajes de los oyentes que te envían saludos, y que además de enviarte saludos, bueno, y hacen comentarios respecto de lo que estamos conversando, quieren que nos digas bien tus redes, porque vos recién ofreciste información para todo el que la necesite. Eso es. Me buscan en Instagram, el usuario exacto en Instagram es Juan Marino TPR1, pero ponen Juan Marino y les voy a aparecer. En Twitter, en X es Juan Marino TPR, bueno, en Facebook también Juan Marino. Entran a mis redes, me escriben por mensaje y les podemos pasar la denuncia penal que hicimos, toda la información sobre los ejercicios militares y todo lo que les interese, y también para que se sumen a militar y que se organicen, ¿no? Porque esto requiere una lucha política militante organizada. Nosotros el fin de semana que viene vamos a hacer una nueva escuela de cuadros del Partido Piquetero, donde vamos a discutir qué es esto de la gran Norteamérica, de Hegseth y de Trump y cómo lo enfrentamos. Entonces es importante formarse, es importante organizarse y es importante militar para ponerles un límite y para decirle basta. Por eso nosotros estamos planteando el juicio político ahora mismo, por eso estamos planteando el Frente Anti-Milei para ganarle las elecciones del año que viene, y todo un camino militante que a todas y a todos los que están escuchando y los invitamos a que se sumen. Bien, bueno, me pide que te mande un abrazo quien está ahora en la operación técnica, nuestro compañero Gabriel Agugliaro, así que bueno, entró acá al estudio para dejarme una notita, y me pidió que te diga esto públicamente. Bueno, Juan, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Dale, buenas tardes. Chao, chao. 13:31, ya venimos. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Daniel Ballester hace El Sonido y la Furia. Los sábados y domingos de 1 a 4 de la madrugada por AM530. Somos David. Toma aire. Vuelve un viejo amor.
donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Bueno, estamos acá con ustedes disfrutando de este sábado 4 de julio. Hoy es el Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas. Es un día que se conmemora por ley, ¿sí? Por ley, en homenaje al discurso de Balbín del 74, despidiendo a Juan Domingo Perón. Bueno, Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones. Quedó el día de la convivencia y la pluralidad, ¿no? Porque la verdad es que algunos predican la pluralidad y el diálogo, pero no lo ejercen. Vamos a ver qué están diciendo nuestros oyentes, ¿te parece, Mastra? Vamos. Bueno, por acá nos escribe Abel del AFE, como todos los sábados nos manda un abrazo. Y bueno, también manda saludos a Juan Marino, dice que tiene claridad y bueno, y defiende la verdad.
y la verdad que, bueno, estas son lo que opinan nuestros oyentes. Y bueno, hay muchos mensajitos de agradecimiento por lo que el río hace. ¿Se acordás que regalamos 5 pares de entradas? Sí. Bueno, acá está Gloria, dice que nos agradece las entradas para lo que el río hace, una obra excelente que nos hizo reír y nos hizo pensar. Bueno, buenísimo. Muy bueno ese comentario. Nos escribe Antonio, nos escribe Fernando de Bernal, nos escribe Mario de Mataderos. Dice, escuchando a Juan Marino, que nos recuerda todo el daño que está haciendo este Poder Judicial, dando impunidad a este saqueo, pérdida de soberanía, redistribución, favoreciendo a los que más tienen, indigna tanta impunidad. Nos manda abrazos. También nos escribe Silvana, que dice que quería agradecer por las entradas al teatro para ver lo que el río hace. La pasamos muy bien con mi marido, lo disfrutamos todo. Incluso fuimos a ver el partido con pizza. ¿Vieron? Era buena esa, Era por ahí. Y alegría porque no llegábamos. Gracias de corazón a la radio de Eve, que es todo. Un abrazo. Silvana es de Moreno, y nos dice también gracias por el programa de cada sábado. Qué bueno que la hayan pasado bien. Y les digo, hoy tenemos, ¿no? Yo no quería decir nada, pero yo te vi la cara y dije, esta mujer vino cargada. ¿Para lo que el río hace? No sé, ¿para Tengo qué? Pero para vino otras cargada, cosas. vino Bueno, cargada. ahora en un rato, Dije, porque este programa se pasa muy rápido, Mastra. Sí, vuela. En un abrir y cerrar de ojos ya son las 3 de la tarde y nosotros no hicimos nada, no pusimos ni la pava. Nada, te das cuenta que el corre nos mata por unos mates. Bueno, si vos tenés ganas, pero tenés que ir a conseguir tu yerba, tu mate, todo eso es muy complicado. Soy complicado para tomar. Complicado. Silvana de Parque Patricios dice que no ve los partidos del Mundial por ideología. Estoy tranquila de conciencia, para mí es un déjà vu del Mundial 78, genocidio local, y no me olvido que ese Mundial fue comprado por los milicos. Bueno, Silvana, acá se respetan todas las opiniones. Y bueno, nos escribe Jorge. ¿Jorge será? Jorge. No, Silvina. De San Jorge, Santa Fe, ahí entendí. Bueno. Qué lindo. Sí, me costó. Bien, nos dice por acá Vivi de San Fernando que está en un momento de descanso, escuchándonos y mirando las torcasas que van y vienen por su balcón a pesar del frío. Fanny dice, no desmerezcas al frío, Andrea, que teniendo que estar evitando el uso de estufas es enorme y no se puede estar ni en la propia casa. Es verdad, ¿no? Porque justamente esta mañana compartí en mis redes X una publicación, ahora después la voy a buscar, no la busco ahora porque si no pierdo tiempo abriendo el celu y todo eso, pero está en mis redes en @enrecupero, la pueden ver en X, que es terrible, ¿no? El laburo que hacen al aire libre muchos argentinos y argentinas en zonas patagónicas, con ropa que los protege de la nieve, pero bueno, a la intemperie, y después regresan a sus casas y no tienen gas natural, tienen que comprar la garrafa, más de 30 lucas está la garrafa, y hoy el nuevo jefe de gabinete lo instruyeron específicamente para que logre la media sanción que resta de la ley de zonas frías, que cuando vos escuchás ley de zona fría decís, bueno, wow, va a ser una ley a favor, ¿no? Para proteger a la gente que habita las zonas más frías de la Argentina. No, es para seguir recortando subsidios y quitándole protección a estas personas. Ese laburante que está a la intemperie trabajando con la nieve, haciendo tareas, en este caso se trataba de cosecha de ajo, pero puede ser también los que limpian los caminos, los que recogen los residuos, bueno, toda la gente que trabaja afuera en la calle, en las zonas patagónicas, en las zonas más frías, incluso en la provincia de Buenos Aires, regresan a sus casas y no pueden calefaccionarse. Esto es durísimo y hay que explicarlo de esta manera. No hay que todo biribiri, bueno, lo que pasa que en realidad el déficit cero y le quitamos el subsidio y lo ponemos acá y lo ponemos... No, gente, esto es un daño a la población. Lo mismo que cuando sacaron los subsidios a la electricidad, lo mismo que ustedes están pagando cifras enormes de electricidad y cifras enormes de gas en sus casas. Bueno, acá, ¿de qué? 530.000 pesos de luz le llegó a nuestro compañero en la isla donde vive en Tigre.
Es un montón. A mí me parece un delirio. Me parece un delirio que tengas 530.000 pesos de luz. Tremendo. Yo te digo, en mi casa pagué creo que 150 de gas con Pero una estufa prendida. Esto es un plan, ¿eh? Porque además, no sé si pudiste verlo, seguramente sí, el debut del nuevo vocero presidencial fue precisamente sobre este tema, diciendo que la decisión del gobierno era liberar las tarifas y que, bueno, la gente tenía que acostumbrarse a abrigarse más adentro de las casas, porque las empresas tenían derecho, en base a su libertad, de fijar las tarifas que entendieran. Con nuestros recursos. Con nuestros recursos cobrarnos lo que ellos quieran para enriquecerse. Sin hacer una inversión, porque no se les pide, ya no es que Macri por lo menos disimulaba. Les hacía presentar un plan de inversiones que después no lo cumplían, pero el plan lo tenían que dibujar. Claro. Estos directamente no le piden ni siquiera un plan de inversiones, no le piden una estructura de gastos, de bueno, me cobras tanto el gas, ¿por qué? ¿Cuánto te sale a vos producirlo? Tampoco, no le piden nada. Es libertad. La libertad que tienen ellos de forrarse a costillas de la gente que se muere de frío. Se muere literalmente de frío, porque no nos van a dar la información. Pero a mí me gustaría saber qué pasó en estas 2 noches anteriores en la ciudad de Buenos Aires, con la temperatura que hubo y la gente que tuvo que pasar la noche en la calle, como los miles de argentinos que hay pasando en la calle. No creo que hayan salido todos indemnes de un nivel de frío como el que... Y la información no existe. No está. Sí tenemos a Jorge Macri, ¿no? Claro, sí. Diciendo que la iglesia no tiene que ayudar a las personas que... porque si les da de comer vienen más. Claro, sí, dice que... Bueno, Jorge Macri hizo declaraciones en las últimas horas respecto del tema de los sin techo y dijo que, bueno, que la iglesia no hace bien en ayudarlos, porque si no les va a dar un techo, no es una ayuda que realmente no sirve para nada. No, dijo eso, además, darles de comer hace que vengan más. Porque saben que ahí hay comida, entonces viene más gente a buscar comida. Entonces, a ver... Van a buscar comida, pero no tienen que comer. A mí me parece que tenemos que, como argentinos, comenzar a hablar de esto en todos lados. Pero de esto con ejemplos concretos. Bueno, acá hay gente que en la Patagonia trabaja para que no se tapen los sumideros, para que las rutas sean transitables, para que vuelven a la casa y no tienen calefacción subvencionada. Gente, esto es una locura. Estamos en el país más austral del mundo. Bueno, obviamente Chile también, pero me refiero a, estamos en un punto que no podemos negar que acá cuando hace frío, hace frío. Está haciendo frío en la ciudad de Buenos Aires, imagínense ustedes lo que es al borde del mar en la Patagonia o al borde de las montañas. Es una helada, es terrible, te levantás a la mañana, está todo congelado, hasta el agua de la canilla. Entonces, esto no se puede discutir, no es una discusión válida, como no es una discusión válida que nuestros jubilados y nuestras jubiladas estén sin poder comer. Hay testimonios en las redes, insisto, ayer, bueno, compartí uno, no sé si todavía estará en Instagram, en @recupero, pero en Instagram, de una señora que le cortaron la luz, una jubilada, le cortaron la luz porque no tiene para pagar la deuda. Terrible. Que es una deuda de 500.000 pesos, 520. Mucha gente se escribió para decir que se hacía cargo de la deuda. Espero que por lo menos haya recuperado la luz. Que la verdad, las personas cuando están en situación de calle, las personas cuando están sin comer, empiezan a tener otros problemas. Problemas anímicos, problemas emocionales, problemas de salud mental. Que no se solucionan de un día para el otro, tampoco se adquieren de un día para el otro. Entonces, esto no es algo para decir, bueno, ya se va a arreglar, hay que esperar. Claro, que en 35 años somos Irlanda. Claro, hay que esperar que muera un montón de gente, hay que esperar que sufran jubilados y jubiladas, docentes, profesores, estudiantes universitarios, que la gente no tenga calefacción, que no pueda comprar una garrafa. ¿Qué hay que esperar? No hay que esperar nada. Hay que exigir. No vamos a votar para que gobiernen en contra del pueblo. Vamos a votar para que gobiernen para todo el pueblo.
Podrán ganar de un signo político o de otro, pero esto es una destrucción masiva de los derechos de los argentinos y de las argentinas. Entonces, usemos ejemplos concretos. ¿Qué le pasa a nuestros jubilados cuando le cortan la luz y ya no tienen cómo prender ni una bombita antes de irse a dormir? Le preguntaban a esta señora, ¿y usted qué hace cuando vuelve a su casa? No sabía ni qué responder. No sabía qué responder. Y está viviendo de la solidaridad, de que le den un té en un bar. Miren, bueno, íbamos a hablar de política internacional, pero bueno, vamos a dejarlo un minutito porque Víctor tiene preparada su columna. No sé por qué salimos por acá por un mensaje que no llegó. Recién les contaba al principio que ayer estaba volviendo de hacer un trámite justo a la hora que comenzaba el partido. Que después les puedo contar sobre el trámite porque tuve que hacer la renovación del DNI. Que de paso fíjense si su DNI cuando vence, porque vence el DNI, hay que renovarlo. Si no, no te dejan hacer nada, no puedes ir a ningún lado con un DNI vencido ni a sacar tu dinero de una cuenta. Nada puedes hacer. Así que atención con eso. Después les cuento porque fue también un turno que no funcionó, me mandaron a un lugar, después me mandaron, bueno, un chino. Pero lo que les quería... de Palantir lo tenían pronta las máquinas. Sí. Lo que les quería contar es que cuando volvía, justo ya había empezado el partido, o sea que la ciudad se convirtió en una ciudad como rarísima, ¿no? Porque hacía muchísimo frío y la postal era esa, ¿no? La de una ciudad casi desierta, con muchísimo frío, desierta, que tampoco había las bicis de los Rappi, nada. Y bueno, tuve que retirar el documento acá en el Renaper, en Paseo Colón, así que agarré zona San Telmo. Yo estaba manejando, escuchando el partido en la radio, y lo único que había en las calles era gente sin techo. Lo único que se veía era ya anochece muy temprano, antes de las 6 de la tarde, así que a las 7 de la noche. Y lo único que se veía era gente sin techo en todo el recorrido. Yo vivo en la zona oeste de la capital, así que imagínense el recorrido que hice, todo por adentro. La ciudad era una ciudad fantasma y solo se veían, todo el mundo cerró los negocios, todo cerró más temprano por el tema del partido, menos los bares. Entonces la postal era esa, vos ibas por la ciudad y veías bares en las esquinas con mucha gente, con las luces encendidas, todos mirando hacia un lugar, en una dirección. Era muy, muy cine todo, ¿no? Y miraban las teles, ¿no? Las pantallas que estaban adentro de los bares. Y estaba la escena de la gente que estaba afuera de los bares. Y eso también me pareció durísimo, porque había mucha gente en bares grandes, agarré Independencia, mirando el partido, muertos de frío, del lado de afuera de los bares. Y no era que no había lugar en los bares para abrirles las puertas y decirles queden separados acá y miren el partido. Era que no tenían plata. Era brutal eso, porque había mucha gente del lado de afuera de la vidriera. Mucha gente. Un día de no sé qué temperatura teníamos anoche, 1 grado haría a la hora del partido, 1 o 2 grados. Como había vientito, seguramente sí. Y dije, bueno, debe ser acá, en esta esquina nada más. No, como uno claro, quiere como anestesiarse a veces. Dice, no, fingir demencia. Claro, debe ser en esta esquina nada más. No. Varios bares, varias esquinas, mucha gente, más del lado de afuera que del lado de adentro de los bares. Y ahí también tenés que hilar. ¿Por qué? ¿No? Estaban viendo el partido parado en el lado de afuera de un bar. Un día de 1 grado. O sea, tampoco tenían un techo, una tele, un lugar, ¿no? La casa de un amigo, Qué difícil todo. Qué difícil. 13:53 minutos. ¿Te parece, Gabriel, que pongamos cómo se merece la cortina de internacionales del compañero Víctor Mastrangelo? Vamos con la información internacional y vamos a hacer un picadito más de diferentes temas internacionales. La primero, que por supuesto los medios occidentales lo ocultan absolutamente, es que en el día de hoy, seguramente por la diferencia horaria, ya debe estar terminando esta jornada.
se realizaron las exequias de Ali Khamenei, del líder de la República Islámica de Irán, asesinado por Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra. Millones de personas, pero millones de personas en todo Irán en la calle, despidiendo a su líder espiritual y a su familia, porque también fue en ese bombardeo asesinada, entre otras, una bebé de 14 meses. Sí llamó la atención, por lo que uno tiende a pensar que los iraníes no se comen la pastilla respecto a esta supuesta negociación de fin de guerra con Estados Unidos, la presencia de las banderas rojas. Las banderas rojas en Irán, en la religión musulmana y específicamente en los chiitas, significa venganza. Claro. Significa venganza. La realidad es esa. Todo el mundo, ya a esta altura, que haga un análisis más o menos serio, tiene la sensación, por no decir la casi certeza, de que pasado el Mundial y pasadas las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre, la guerra seguramente, quizás dependiendo de esos resultados, la guerra seguramente va a volver al Golfo Pérsico, quizás no con las mismas características. Llamó mucho la atención que dos de las presencias, una no tanto, pero sí llamó la atención una de las delegaciones que estuvieron presentes en las exequias de Ali Khamenei fueron Arabia Saudita, que siempre habían tenido una relación muy esquiva con Irán y sin embargo estuvieron allí presentes. Parte del ritual consiste en que se le regale a cada una de las delegaciones presentes un versículo. Uh-huh. Y el versículo que le regalaron a los saudíes hablaba respecto a elegir mejor las compañías. Creo que esta lectura también la está haciendo Estados Unidos porque ya empezaron a surgir informaciones. Esta semana fue Wall Street Journal quien publicó que Estados Unidos está evaluando eliminar sus bases en Arabia Saudita porque ellos ven que hay una cierta cercanía no solamente de Arabia Saudita con Irán, sino también con Pakistán y con Turquía, con la que ya firmó una alianza de mutua defensa, y Turquía, otra de las delegaciones presentes allí, acaba de declarar ayer o antes de ayer el canciller de Turquía que Israel no es un problema para el Golfo Pérsico, Israel es un problema para el mundo y hay que terminar con los problemas que tiene el mundo. No parece ser que estemos frente a tiempos de paz, y si nos trasladamos un poquito más al norte, Europa, vemos lo que está sucediendo. Esta semana se produjo el bombardeo más intenso de toda la guerra de Rusia contra Kiev, contra objetivos militares. Vale la pena señalar eso, porque la diferencia de lo que está ocurriendo es que Ucrania está bombardeando las retaguardias en base a armamento que le está brindando la OTAN, retaguardia en zonas más cercanas a Moscú, pero objetivos civiles, no objetivos militares. Y hay un problema, atención a lo que está sucediendo en Europa, con una economía en crisis que basa su esperanza de recuperación en una suerte de keynesianismo militar. ¿Qué significa esto? Reimpulsar las economías europeas en base a transformar sus industrias civiles en industrias militares. Y encabeza esta suerte de, como les decía, keynesianismo militar, nada más y nada menos que Alemania. Ojo con Alemania, ya sabemos lo que ha sucedido cada vez que Alemania se rearma. Hay que saber recordar el pasado. Así que no hay buenas noticias con respecto a lo que pueda suceder en un futuro próximo. Hay mucho olor a guerra también entre Europa y Rusia, impulsada en este caso por países de la propia Unión Europea y no por Rusia. Veremos. Excelente, Víctor, gracias. 13:58 minutos y sí, tengo un par de entradas hoy para lo que el río hace, un par de entradas. Después tengo para otras cosas, pero ahora tengo un par de entradas. Gracias, Caro Alfonso, por este par de entradas para lo que el río hace.
escrita, actuada y dirigida por María y Paula Marul. Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones. Su presente es una montaña de exigencias. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia. Allí, un escenario vacío, donde nada es lo que recordaba, salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar fondo. Hoy es la función, hoy, 4 de julio, a las 20 en el Teatro Astros. Hermosa propuesta para ustedes. Corrientes 746. Ya tuvimos otros oyentes que fueron el fin de semana pasado a ver esta quinta temporada de Lo que el río hace. Teatro Astros esta noche a las 20. Corrientes 746. Un par de entradas puede ser tuyo. 11 3200 0530. Nombre, 3 últimos numeritos de DNI. Ya estás participando. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estamos acá. Estamos con vos. Andrea Recupero y equipo te acompañan en las tardes de los sábados. Minutos pasaron de las 2 de la tarde y bueno, comentábamos con Víctor hace un ratito, nada más, que bueno, mientras jugaba la selección
y con toda la ebullición que genera el Mundial de Fútbol, pasan otras cosas en la Argentina y gravísimas, ¿no? Estuvimos hablando del tema de la causa Libra al principio con el diputado Juan Marino, y ahora vamos a recibir al secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, por las siglas es APCNEAN. Bueno, todos ustedes saben que estamos hablando de lo que está pasando en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, él es, la verdad, la persona más indicada para hablar de este tema, es Martín Giuffrida. Le damos la bienvenida. Martín, gracias por atendernos. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo te saludan en la 530. Hola, ¿qué tal? Buen día. Verdaderamente un honor estar en la Radio de las Madres. No, por favor. Y para nosotros, la verdad, un lujo que nos atiendas y que podamos saber de primera mano. Hay mucha información circulando y también vemos un intento por confundir sobre lo que está pasando con la Comisión Nacional de Energía Atómica, con los profesionales y con los despidos que se cursaron en las últimas horas. Si nos podés contar de primera mano, por supuesto, qué es lo que está pasando. Sí, efectivamente hay un intento por confundir. Mira, empezamos a recibir una cantidad de notas, ¿no?, que le enviaban las autoridades de la Comisión de Energía Atómica a los empleados sin avisarle a los jefes, sin avisarle absolutamente a nadie de que estaban despedidos a partir de ese día, que era el último día de junio, ¿no?, que a partir del día siguiente no iban a tener empleo. Y como esto no fue avisado con anticipación, claro, nadie sabía exactamente cuántos despidos eran. Y se lanzó un número que era de 170. Al final terminaron siendo 61. Entonces lanzan esos números y después es menos para quitarle impacto a una medida que es realmente muy grave y horrible. Y nos empezamos a organizar, ¿no?, tratando de comprender las dimensiones, y fuimos a pedir explicaciones, un centenar de trabajadores, a la sede central de la comisión, que está justamente enfrente de la ex ESMA. Y fue ahí que las autoridades no recibieron a ninguno de los gremios ni a los trabajadores para dar explicaciones, sino que lo que optaron fue por ingresar personal de gendarmería, de a decenas, armados, con escudos, con una situación horrible, en un lugar realmente pequeño, con escaleras, bastante peligroso. Intentaron desalojar, no pudieron, y se llevaron al presidente de CONEA, de la Comisión de Energía Atómica, como que lo extrajeron del edificio en una especie de misión patética, ¿no?, que sale totalmente repudiado, escapándose de los trabajadores de la propia institución. Verdaderamente una escena muy triste. Sigue hasta el día de ayer. Nosotros ¿Esto en qué sede fue? ¿En qué lugar físicamente? Les cuento. La Comisión de Energía Atómica tiene su sede central, que fue ahí, que está enfrente de la ex ESMA, y después en Buenos Aires tiene 2 centros atómicos, uno en Constituyentes y General Paz y uno en Ezeiza, claro, donde se desarrollan las tareas científicas, tecnológicas. El presidente sale extraído y al día de hoy sigue intervenida militarmente la institución. Claro. Siguen estando los gendarmes en la puerta de la presidencia y en los patios internos, con las mismas armas y escudos, bueno, hay un escenario persecutorio muy grave. Nos llamaron a negociar a los gremios en ese contexto, ¿no? Imagínense, uno entra a negociar lleno de gente armada en los pasillos. Bueno, no es un escenario muy convincente de que el gobierno esté dispuesto a negociar absolutamente nada. Claro, una situación muy delicada, ¿no? Con un trasfondo también que tiene que ver con un intento de vaciamiento, de ir hacia una privatización. Contanos, Martín. Mira, venimos ya de 2 años muy golpeados, ¿no? En primer lugar, arranca el gobierno, y esto es bastante repetido en toda la administración pública, ¿no? Un golpe muy fuerte a los salarios que hoy hay gente que está cobrando, técnicos entre 600.000 y 700.000 pesos, ingenieros, ingenieras entre 800.000 pesos y 1 millón de pesos. Esos son los salarios, ¿no? Todos por debajo de la canasta básica de pobreza de una familia tipo.
y también una asfixia presupuestaria muy grande que hizo que la gran mayoría de los presupuestos pasen directamente a cero, ¿no? Los proyectos pasan al presupuesto cero, se detienen. ¿Qué proyectos? Proyectos que tienen que ver con energía nuclear, que es segura, barata y limpia, proyectos que tienen que ver con diagnóstico y tratamiento de algunos cánceres muy, muy agresivos, ¿no? Como para que la audiencia se entienda, digamos, dónde son los sectores que van a impactar las medidas del gobierno. Bueno, alrededor de eso, que fueron las primeras medidas, empiezan a aparecer otra vez los intentos de privatización. Y si nos vamos de la comisión, ¿no?, un poquito al sector nuclear en general, les explico brevemente. El sector nuclear tiene la Comisión de Energía Atómica, una autoridad regulatoria y después tiene empresas que son controladas por el Estado hoy. Una de ellas es Nucleoeléctrica Argentina, que maneja las 3 centrales nucleares que tiene nuestro país, que son Atucha 1 y Atucha 2 en la provincia de Buenos Aires y la central nuclear Embalse en Córdoba. Esas 3 centrales producen el 10% de la energía eléctrica de la Argentina. Y es la energía más barata que se produce en nuestro país. Bueno, con la ley Bases, lo que intenta el gobierno es intentar privatizarla. Una empresa que no da pérdidas, una empresa que maneja tecnología muy sensible y tiene desarrollo de ingeniería de punta, lo que quieren hacer es entregarla a capitales privados y en particular extranjeros de los Estados Unidos, como estamos viendo en general, digamos, hay una sumisión y un alineamiento directo con Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo va a impactar esta privatización, que por ahora es un intento y nos estamos oponiendo por todos los medios posibles? Va a impactar directamente en la tarifa. Para que tengan una idea, esta empresa no da pérdidas. Cualquier aumento en la tarifa, en el valor de la energía que le permitan hacer a esta empresa, va a ir directamente a ganancias. Claro. Eso va a ir al bolsillo de algunos 4 vivos, estos 4 vivos que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner alguna vez. Bueno, se van a hacer de infraestructura crítica que construimos con el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas, y nosotros vamos a ser los que paguen las ganancias privadas de quien se haga de esta infraestructura. Uh-huh. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, un gusto, Víctor. Un gusto. A nosotros, respecto a esto último, a lo que hacías referencia, estuvo circulando en información, nos llegó respecto a que el gobierno tenía la intención de cederle a Atucha, para que la gente lo identifique más claramente de qué estamos hablando, las centrales nucleares, a una empresa estadounidense ubicada en el paraíso fiscal de Delaware, que se llama Metner Energy, que no tiene experiencia, según dicen, en el mercado de la energía nuclear, propiedad de un financista vinculado a Elon Musk. Esta información, ¿ustedes la pudieron corroborar por algún medio de que efectivamente la idea del gobierno sea cederle el manejo de las centrales nucleares a esta empresa estadounidense? Mira, uno va viendo señales, ¿no? Esta empresa se constituye a los fines de desarrollar un pequeño reactor modular, que no son los reactores grandes como Atucha y Embalse, sino que son más pequeños, del orden de 10 veces menos de energía producirían, ¿no? Para que la gente tome dimensión, ¿no? Y la intención era desarrollar desde cero, con un diseño propio, un reactor para vender en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hicieron alrededor de eso? Bueno, fueron a buscar los grupos de ingeniería, sobre todo de la Comisión de Energía Atómica, les empezaron a ofrecer salarios siderales a los grupos que estaban desarrollando un prototipo, que es el reactor nuclear Carem, que también se estaba construyendo en la provincia de Buenos Aires, al lado de las centrales Atucha. Uh-huh. Entonces, fueron a buscar a esos grupos de ingeniería y los desmantelaron porque, claro, la gente, entre los malos salarios y el reactor prototipo Carem, que fue uno de los proyectos que se frenó, se veía sin un horizonte. Bueno, se empezaron a desarmar los grupos que tienen el conocimiento del diseño nuclear en Argentina. Metner Energy es la que se va quedando con ese personal. Esa es una de las primeras señales que vemos. Uh-huh. Ahora bien, el otro día, la semana pasada,
el secretario de Asuntos Nucleares, Ramos Napoli, aparece con el ministro Toto Caputo y con el CEO, el director ejecutivo de esta empresa Meitner Energy, que es Federico Lacroce, en este momento una persona que viene de Shell, y anuncian o reanuncian un nuevo plan nuclear donde se van a construir centrales nucleares de este diseño que yo les comentaba recién, que todavía no existe, es un diseño que está en los papeles. Nosotros entendemos, y todos los profesionales y especialistas del sector nuclear, que eso es absolutamente inviable por los tiempos que llevan los diseños, por los tiempos que llevan validar esos diseños y sobre todo por los tiempos que tarda la autoridad regulatoria nuclear para autorizarlo. Entonces, todo esto es una venta de humo, una estrategia para tratar de poner en el horizonte una idea, un proyecto, y que alguna gente se confunda y realmente piense que esto existe. Pero venimos, en primer lugar, Demian Reidel, que salió volando por presuntas causas de corrupción en Nuclearélectrica Argentina, asesor del presidente Milei, ya venía con esta idea. Bueno, ahora la vuelven a relanzar. Nosotros no sabemos si efectivamente quieren entregar las centrales nucleares a esta empresa Palantir, a Meitner, pero lo que vemos son estas señales donde hay una vinculación muy fuerte del sector nuclear argentino, de los directores del sector nuclear argentino con esta empresa. Y lo que también sabemos es que son capitales que están vinculados con los verdaderos dueños del planeta, ¿no? Los que van a ser los verdaderos dueños del planeta, que son los nuevos magnates, la mayor fuente de generación de desigualdad del ingreso a nivel mundial. Sí, de hecho, Así que bueno, estamos atentos. La información a la que accedimos nosotros es que quien figura como propietario de Meitner es un iraní estadounidense que se llama Hamid Hansani, pero que en realidad el propietario es Elon Musk. Y bueno, ahí empiezan a aparecer ¿no? las señales. Así es. Martín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto quedamos a disposición para todo lo que precisen difundir. Les agradecemos mucho, un orgullo de verdad, y bueno, estamos al contacto, a disposición. Bien, gracias. Martín Giofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo escuchaste acá en la Radio de las Madres, en nuestro programa Estamos Acá.
Bueno, estamos acá, claro que sí. ¿Dónde íbamos a estar, no, Mastra? Si no es acá, en la Estamos 530, acá. Perfecto. Tenemos que agradecer un montón de cosas, pero vamos a decir que la ganadora de las entradas para ver esta noche Lo que el Río hace en el Teatro Astros a las 20 es Celina de Parque Patricios, 998, te llevaste el par de entradas, disfruten entonces de la obra que está buenísima, la vieron varios de nuestros oyentes que ya se ganaron entradas en otras ocasiones y nos dijeron que está buenísima. Nosotros, en mi caso, todavía no la vi, pero bueno, iré para allá. También tenemos que agradecer a todos los que hacen con nosotros este programa todos los sábados, equipazo. Nosotros tenemos equipos dobles, triples. Claro. ¿No? Gabriela Bugliaro está hoy con nosotros en la operación técnica. Estuvo al principio Gustavo Hoffman, Carlos Di Mare asistiéndonos en la producción, Mateo Martinsen también en la producción del programa, Emma Spinden, ¿no? Ahí está, que se encargó de la puesta al aire por streaming durante la primera hora del programa y ahora ¿Está Martina? No sé si está Martina. No sé si está Martina. Bueno, Martina Buffoni, que ya está con nosotros en esta última hora del programa. Y así, como quien no quiere la cosa, vamos a hablar de algo que nos encanta, que es de literatura. Y sí, está con nosotros el escritor, el periodista, amigo de este programa, columnista de la 530, Vicente Muleiro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Disfrutando del frío o padeciendo el frío? No, ni lo padezco ni lo... ¿Acostumbrado? Sí, mal pero acostumbrado, decía el inodoro. Sí, tal cual. Sí, la verdad que el quejarse por el clima sería como... ¿no? Buenos Aires tiene un clima excepcional y más bien se lo ignora porque como es un tema para empezar a hablar mal de algo, claro. Pero la verdad es que se la pasa todo el año bien sacando algunos picos. Tenemos esa costumbre, ¿no? Los porteños, me parece, de querer empezar a hablar de algo y empezar a hablar mal de algo. La queja está bastante instalada, ¿no? Y no es estamos acá, es acá estamos. Acá está, no, claro, pero acá estamos. Acá andamos. Claro, vos que sos un experto, no es lo mismo acá estamos que estamos acá. Claro. No es lo mismo. No, hay una inflexión ahí. Así que es. la define. Así es. ¿De qué vamos a charlar hoy, Vicente? Y hoy venimos como mojados, además de con frío, porque... Húmedos. Vamos a hablar de una novela, Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis. Pero ¿a cuento de qué? A cuento de que se acaba de estrenar la versión teatral, una muy buena versión, por cierto. Y esto, bueno, nos retrotrae a que el Paraná, hay ríos de tinta también con el Paraná. Desde los viajeros, cronistas viajeros ya, hasta el que se considera el primer texto como típicamente argentino, que es La Oda al Paraná de Labardén. Labardén, sí. De Labardén. Y bueno, todo el siglo XIX lo mencionan los poetas. Hay un gran texto de Marcos Astre, que además fue un texto didáctico hasta mediados del siglo pasado, El Tempe argentino, que da cuenta de la feracidad y del Paraná como símbolo de una exuberancia que además se correspondía con lo que este país iba a hacer. Y si venimos hacia el siglo XX, tenemos la poesía de Juan L., fundamentalmente del río Paraná. Tenemos una novela de Alfredo Varela, El Río Oscuro, que hizo su gran película, Hugo del Carril, en 1952, Las aguas bajan turbias. Tenemos a Mempo Giardinelli por acá. Nomás tenemos entre los escritores más recientes, porque lo que hace El Río, que es la obra teatral más vista en Buenos Aires en los últimos meses, sucede en Esquina. Claro, lo que El Río hace, justamente estábamos hablando de esa obra de las hermanas Marul. Sí. Y esto no es un río de Selva Armada, y la de Cabezón Cámara también. Todas transcurren en el Paraná. Las Niñas de Naranjel, que está muy relacionada con la novela de la que vamos a hablar hoy, Río de las Congojas, que Ricardo Piglia arma una serie y dice
las novelas del origen. Bueno, Piglia es el que posibilitó la reedición, ¿no?, del Río de las Congojas. En 2014, Claro. la colección de Recién Venido del Fondo de Cultura Económica había sido editado en 1981. Había sacado un premio muy importante en ese momento, el Club de los 13, donde estaba Mujica Lainez y Benedetto, entre otros, Siria Poletti, entre otros escritores que lo daban todos los años. Y finalmente, hace 3 semanas se estrenó en Hasta Trilce, en Masa 177, su versión teatral. ¿Por qué estaba en ese sistema de novelas del origen? Porque la relaciona con El Entenado de Saer y Sí, claro. la relaciona con Sama, de Antonio y Benedetto. En Sama no se menciona el Paraná, se habla del río, pero es el Paraguay que es el principal afluente del río. Exacto. Del río Paraná. Vos mencionás el Entenado y bueno, también podría entrar ahí el Limonero Real, ¿no? Bueno, Saer. Sí, todo Saer, ¿no? Pero el Saer. Limonero Real transcurre en el río, ¿no? Todo lo que ocurre en el río. Todo lo que ocurre en el río. Y no, El Entenado porque son las novelas de la conquista. Claro, lógico, de qué pasaba con los salvajes, ¿no? Claro. Y bueno, cuando Junot Solís y los indios comieron, dijo Borges. Exacto. El Entenado rescata un hecho histórico documentado, que fue el acto de antropofagia de los indios Colastiné, aunque es un nombre de fantasía que le pones a él, sobre la tropa de Solís. Es increíble. Menos el grumete. Menos el grumete. Lo perdonaron. Del Puerte. O no sabemos si lo perdonaron o lo pusieron en engorde. Claro, tal cual. Que se salvó y lo contó. Y vivió para contarlo. Claro. Y hubo una excelente versión teatral el año pasado, dirigida por Irina Alonso. La vi. Que uno pensaba, son esas novelas tan ligadas a su lenguaje, ¿cómo vas a hacer teatro esto? Uh-huh. Y lo hizo con una salida humorística muy inteligente, muy buena. Y bueno, y Sama, está la película de Lucrecia Martel. De Lucrecia Martel, sí. Así y es. bueno, la novela, por supuesto, que tiene su dificultad, ¿no? Tiene su dificultad Es de lectura, es brava. Sama. Pero bueno, hay que transitarla y forma parte de los obstáculos del Paraná. Forma parte de los obstáculos y de los obstáculos de la lectura, que por suerte los hay, porque Exacto. si no, ¿cómo progresaríamos? Y Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis. Ay, hablemos de Libertad también. Libertad es una gran escritora, nacida en Jujuy, vivió en Buenos Aires hasta su muerte en los primeros 90. Jujeña, autora de La Flor de Hierro, de Un piano en Bahía Desolación, muy buena escritora, y bueno, y de este Río de las Congojas, que donde además de escribir una novela con una intensidad de drama muy fuerte, inventa un lenguaje, y un lenguaje hermoso, que fluye como un río, ¿no? Con imágenes como una palabra que repite mucho, los despueses. Los despueses, sí. Los despueses, bueno, no sé si a mí me encanta eso, pero es como una apropiación es como una reflexión acerca del tiempo, ¿no? Que está todo el tiempo presente en la novela, claro, vinculada con el río, por supuesto, ya hay una tradición. Borges lo hizo también, ¿no? Por supuesto. Pero el tema de los despueses me da impresión de que hay como una fragmentación del tiempo al hablar de los despueses. Sí, ella lo usa, por ejemplo, dice, en los despueses siguieron con aquello de que la plaza se llenó de sangre. O sea, recordaban, ¿no? Uh-huh. Y tiene otras imágenes que están como encabalgadas en el tipo de lenguaje al que acude. Por ejemplo, hablando de los mamelucos, unos brasileños mestizos que hacían la guerra, dice, eran hombres sin adentros, ¿no? Esas imágenes. Siempre hubo su cada cual y su cada quien. Su cada cual más y su cada cual menos. Lo que pasa con las cosas es que hay sin embargos. Entonces, los sin embargos empiezan a complicarlo. Claro, claro, que son todos adverbios, ¿no? Todos adverbios. Que no tienen ni género ni número en el español y ella le pone, ¿no? Y ella le pone y lo saca, digamos, de un contexto de un habla que se presta para ser reinventada, ¿no? Y además tiene, una utilización del discurso del otro adentro que es muy interesante con la tipografía, ¿no?
Sí. Utilización de otra tipografía para cuando hay Así es, sí. otras voces, que Cambia a mí me encanta. Claro, porque es una novela muy polifónica. Sí. Pasa mucho las voces de un personaje a otro. Hay una voz dominante, que es la de Blas de Acuña, mestizo, que, bueno, sí, domina la narración, que tuvo una relación con María Muratore, no la única. María Muratore también fue amante de Garay, o sea que se nota que el adelantado en algún momento se le adelantó a Blas de Acuña. Pero bueno, el foco está puesto en María Muratore, que es una mujer que en ese clima, siglo XVI, se atreve a tratar de ser independiente. Y por supuesto que lo paga con su cuerpo. Se transforma en hombre para poder ir a la guerra, entre otras cosas, ¿no? Y remonta al río Paraná. Y entonces uno se dice, en estas novelas, donde el pliegue entre lo sucedido y el lenguaje están como una cinta de Moebius, ¿cómo se hace para hacer teatro? Y le preguntamos a la dramaturga que hizo la adaptación, Sofía D'Amelio, y esto nos dijo. En sí misma la novela tiene la estructura de una tragedia clásica, de una tragedia típica, y con esto quiero decir que tiene la estructura de una tragedia griega y también la estructura de una tragedia shakespeariana. Es un material que nos cuenta la historia de una heroína que se embarca en un viaje iniciático de transformación y que a su vez eso la lleva a realizar un destino que es irrevocable, es decir, que el personaje principal, María Muratore, no puede hacer otra cosa que realizarlo. A su vez está escrita en un lenguaje profundamente lírico, profundamente poético, y tiene una polifonía de voces, es decir, que hay varios narradores en la estructura de la novela que nos cuentan la versión del mito y que son contradictorios muchas veces entre sí, lo cual también es típico de una tragedia. Así que bueno, le vio huellas shakespearianas y de tragedia griega a esta novela de Río de las Congojas, y en verdad la apuesta es una apuesta muy buena. La dirección es de Natalia Miranda, la idea y dramaturgia y también actuación de quien acabamos de escuchar, Sofía D'Amelio, que actúa junto a Jorgelina Fluri, Luis González, Olave Mendoza y Joaquín Sesma. Todos actores, es un elenco parejo muy bueno, actores que han estudiado con Ricardo Bartiz, otro de los maestros del teatro independiente. Tiene una escenografía muy despojada, cosa que da miedo porque hay teatristas que confunden la poética del despojamiento con la pobreza visual. Y en este caso se compensa con un gran trabajo coreográfico que coordinó Marcela Robio, por lo cual ese espacio despojado está siempre como plásticamente bien cubierto. Río de las Congojas, novela, si la encuentran, la tercera reimpresión es de 2014, pero se la puede encontrar por ahí, yo la he visto. Y Río de las Congojas. Yo la he visto acá arriba del escritorio. Está ahí. Y no la tengo. Está ahí. No. Ni la vas a tener, me parece, por el keto. Creo que la leí en fotocopias, me parece, en algún momento de mi devenir literario. Por supuesto. Pero sí, hay cosas que no se consiguen fácil y esa es una. Pero igual, acá nos escribe un oyente, y continúas ahora, Vicente, para ir redondeando, que se llama Margarita, y es de Villa Urquiza, que dice que la leyó hace poco, ¿sí? Que le encantó y que ahora va a ir a ver la obra de teatro. Y también nos escribe Lucía y dice, tienen que ver lo que el Río hace, que la vio el año pasado y es una genialidad de humor, profundidad y clima, y le pareció maravillosa. Así que bueno, ahora hay otra propuesta teatral que es la que nos está presentando hoy Vicente. Otra propuesta. En Hasta Trilce dijiste, ¿no? A orillas del Paraná, en Hasta Trilce, Massa 177, en Almagro. Ha tomado un camino elegíaco y poético, está muy bien resuelto. Entonces, la novela, a buscarla, y la obra va todos los sábados a las 20 en Massa 177 hasta Trilce. Y hasta luego. Hasta triste dijiste. Hasta Trilce. Hasta Trilce. Neologismo de Vallejo. Exacto. Qué fuente de poesías. Qué fuente de inspiración tremenda para todo
es el río Paraná, ¿no? Sí, bueno. Para mí es algo relativamente lejano el río Paraná. Como oriental, nunca tuve un contacto directo con el río Paraná. Pero sin embargo, uno ve la cantidad de obras de teatro, poesías, vos lo mencionabas al principio, canciones, que hasta sin conocer el ámbito te permiten emocionarte. La oración del remanso de Jorge van der Meer. Es algo maravilloso. Bueno, la letrística poética de Jaime Dávalos. También. El Paraná en una samba, Jangadero, tiene mucho. Otros escritores, bueno, Haroldo Conti es del Paraná, Delta del Paraná, que el Delta del Paraná tiene también toda otra historia literaria fuerte con La casa de Walsh, El suicidio de Lugones, el metejón tremendo que tenía Sarmiento con el Delta del Paraná, y que ha escrito y que lo ponía como el eje de una Argentina posible. Así que sí, ha dado para mucho, no como el Uruguay, que no digo casi nada. Pero, salvando la diferencia... Pero es una realidad que el río Uruguay, que es bellísimo, no ha aportado artísticamente lo que ha aportado el Paraná. Tanto, ¿no? Pero tiene también. Tiene, por supuesto que tiene. Uruguay no es un río, es un cielo azul. Es un cielo azul que viaja. Así es, ¿no? Bien. Es uno de los grandes letristas. Hermoso. Bueno, me imagino algunos de nuestros oyentes, que deben ser así nerds de la literatura, estar tomando nota. Tengo esa idea, por lo menos a mí me pasa eso cuando me engancho y escucho hablar de libros, que digo, ay, ese no lo leí, ese no lo conozco, ese no lo tengo, o ese me lo debo. Bueno, hoy la verdad que hemos mencionado grandes obras de arte. Son obras de arte, de verdad. Hay una gran saga donde está desde lo fundante hasta parte de lo mejor de la literatura. Sí, porque Sama y El Entenado y la peli de Lucrecia, digamos, esas tres cosas juntas, me parece que son un buen conjunto como para disfrutarlos así, ¿no? No sé en qué orden, pero... Está bien. Y las actuales, ¿no? Porque La Niña de Naranjel sacó el premio Sor Juana. Claro. Y la novela de Libertad. Y la novela de Libertad. Que además es una novela que se publicó en dictadura, en el 80-81. En 1981 Sudamericana. Sí. Y bueno, hay varias referencias también ahí a lo que lleva y lo que trae el río, de manera... Bueno, la muerte bestial de la conquista, las claves de criminalidad directa, sin ningún tipo de amortiguación, que fue la conquista en esas zonas, fue tremendamente cruel. Y bueno, es imposible no evocar aquello de que nuestra historia nace con la violencia como partera, casi como especialmente, ¿no? Como en todo el sur, en África y en América Latina, la política tiene distintas maneras de nacer. La violencia, por supuesto, es una de las más habituales. Y en el caso del sur es un tipo de violencia violatoria y de exterminio, ¿no? Es una violencia fuerte, hasta tal punto que ensayistas y escritores que han tratado de estudiar el tema se preguntan si alguna vez las sociedades podrán despojarse de esas marcas de ser o sujetadas o aniquiladas, ¿no? Si alguna vez la política... Bueno, vos estuviste escribiendo estos días sobre Viñas. Así es, sí. Bueno, él inauguraba, ¿no?, la literatura, o leía la literatura en clave de la inauguración de lo ficcional como en clave de violencia, hablando del matadero para acá, ¿no? Él tomaba el matadero, la escena donde capturan, violan y matan al Cajetilla, así es, como el comienzo de la literatura argentina. Eso y la Refalosa. Y eso y la Refalosa, que era así pero es así, ¿eh? Nuestra historia ha estado plagada de violencia y de traiciones. Bueno, en el caso de la Fundación de Santa Fe, a la que esta novela Río de las Congojas se refiere, allí se vive la primera rebelión criolla, ¿no? La primera vez que quieren salirse del mundo de los conquistadores que vienen instalados desde el siglo XV, y fracasa por un traidor, Arévalo, ¿no? Así que sí, en efecto, es una marca fundante de la historia. Viñas la corre
hacia acá, pero Viñas también repasa lo que fue la matanza y genocidio indígena en Indios, Ejército y Frontera. Así es. Bien. Qué placer, Vicente. Por favor. Sí. ¿Nos quedamos acá? Bueno, vamos a la última tanda, enseguida regresamos. Qué bueno. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. ¡Viva la patria! ¡Viva! En el Día de la Independencia y cumpleaños de la gran Mercedes Sosa, el espectáculo de Radio Café Concert realiza un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical. Homenajeamos las voces que hicieron grande a la Argentina. Mercedes Sosa, Diego Maradona. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Evita, Eve. Que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Rodolfo Walsh y muchos más. Entradas por Passline. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Jueves 9 de julio a las 20 en La Carbonera. Carlos Calvo 299 San Telmo. Invitados especiales. Tata Cedrón, Esteban Morgado y Pola Gravinsky. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vuelve un viejo amor. Donde funcionaba el hospitalito de la calle Bransen, llega la unidad de pronta atención municipal. Shock Room, enfermería, sala de observación, laboratorio, radiología, farmacia, guardia pediátrica y para adultos. Tu salud es nuestra prioridad. Municipio de Ituzaingó. Es ahora y es acá. Y es con nosotros. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo en la AM530. Vení, estamos acá. Se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. El barrio me
melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal de mi recuerdo. Ronca la ilusión de mi esperanza. Bueno, vamos a relajar un poco, Mastra, porque la verdad que esto fue una intensidad espectacular. Bueno, lo conversábamos. ¿Vos comprás? Fuera de aire. Sí. Para mí es un absoluto placer escuchar a Vicente Mulay. Sí, bárbaro, es bellísimo escuchar a Vicente, sabe un montón. Y bueno, y sus recomendaciones también están buenísimas. Tenemos entradas. Sí, tengo. Gracias, Pablo Alfonso. Tengo entradas. Dos pares tengo ahora. Así que metámosle, distendamos un poco. Ahora leemos oyentes mientras vemos dos pares. Si para toda persona vista de cerca es un monstruo, 7ª temporada. Mañana hay una función especial de toda persona vista de cerca es un monstruo porque suele ser los sábados. Pero hay función especial mañana, domingo 5 de julio. A las 19 es la función. Hermoso, era el teatro un domingo a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde es el horario ideal para ir al teatro. Sí. Domingo 7 de la tarde. Tengo dos pares para toda persona vista de cerca es un monstruo. Es en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Ya saben de qué se trata porque lo contamos bastante seguido. Son dos parejas que se juntan y están en crisis entre ellas, pero también cada uno individualmente. Y en ese encuentro pasan cosas, lógicamente. Le gustó mucho a los oyentes que ya fueron. Así es. Bueno, una cosa son las apariencias y otra cosa es cuando empezás a rascar un poquito y aparecen las capas, ¿no? Las capas que esconden esas apariencias. ¿Qué necesidad teníamos de juntar? Claro, tal cual. Entramos de una manera y salimos de otra. O entramos sin saber. Claro. Bueno, vayan a ver esta obra y por supuesto los que se la ganan y los que no también pueden adquirir las entradas por Alternativa Teatral. Apoyen al teatro independiente, que es importante y que además nos representa. Y suceden cosas ahí, ¿no? En estos lugares. Y suceden cosas cuando uno va a ver teatro. Así que tengo dos pares para ustedes. Para toda persona vista de cerca es un monstruo, con la dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón, 7ª temporada. Mañana función especial, mañana domingo 5 de julio, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Así que ya, antes de que nos vayamos, en estos 15 minutitos, participen, que vamos a saber quiénes se ganaron estas entradas. Bueno, vamos a leer oyentes, ¿te parece? Distendemos un poco porque tuvimos a Juan Marino hablando de el caso Libra. Tuvimos a Martín Llofrida hablando de los despidos y el futuro de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tuvimos el lujazo de Vicente Muleiro y ahora, en instantes nada más, vamos a hablar con el doctor Leonel Tesler, que está, en las casas esperando que nos comuniquemos con él. No sé si tenemos a mano también el... Yo se lo pasé. Perfecto, estamos todos listos entonces para que en unos minutitos estemos escuchando al doctor Tesler, que es el columnista que se sube hoy a nuestro programa. Bien. ¿Qué dicen los oyentes? Los oyentes están diciendo que, por ejemplo, Cristina de Parque Chacabuco dice: estoy leyendo El río de las Congojas, fascinada, un descubrimiento. Mirá qué casualidad, ¿no? Acá nos dice Diego de Corrientes que no saben en Corrientes todo lo que escribe el Paraná, música, teatro, lo que escribe el Paraná, me encanta. Música, teatro, poesía, tanto. Obvio que estamos anotando todas las recomendaciones. Excelente. Bueno, nos manda un video, Enrique, del Delta del Paraná. En este momento, el Delta del Paraná, y nos manda un video. Muchísimas gracias. Gracias por las recomendaciones del Río de las Congojas. Abrazo a Víctor y a los compañeros. Un saludo, los escuchamos desde Necochea hace años. Excelente, muchísimas gracias, Jorge, que nos estás mandando este mensaje. Osvaldo de Temperley, de la Biblioteca Popular José Martí, nos dice que es un placer escucharnos, por el respeto, la sensibilidad y
la inteligencia, los quiero un montón, aunque a veces no les escriba, los escucho siempre. Radios en toda la casa, parece una repetidora de la 530. Bueno, extrañamos mucho a Eve, nos dice desde Temperley. Bueno, acá nos dicen que volvamos a estar todos los días. Bueno, muchos de nuestros oyentes nos dicen eso. Bueno, les queremos un montón, gente. Estamos acá los sábados al mediodía en la 530. Valoramos muchísimo los mensajes que nos mandan, ¿sí? Y acá nos dicen que hablamos en términos racistas. En espacios comunicacionales plurales es necesario descolonizar el lenguaje eurocéntrico racista. Estábamos hablando de literatura de los tiempos de la colonia, de la conquista. Así estábamos hablando en esos términos de toda una... No tenemos mucho tiempo ahora para explayarnos. RF es quien nos escribe, pero no fue en absoluto nuestra intención, y ustedes lo saben y nos conocen, los que nos escuchan siempre, que no es esa nuestra línea editorial. Bien, qué lindo programa, Vicente Muleiro, un grosso. Bien, acá estamos. Bueno, vamos ahora sí a recibir al doctor Leonel Tesler. Él es médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista del programa. Leonel, ¿estás ahí? Me parece que no. Estamos intentando abrir el Consul Tesler, pero está trabada la puerta. Está trabado el consultorio. Trabada la puerta. ¿Qué estará pasando por ahí? Bueno, gracias a todos los que nos están escribiendo. Nos dicen por acá también que están que están escuchándonos, mucha gente escuchando desde el río, nos está escribiendo. Mirá, bueno, ahora sí, Leonel está conectado, tenemos 10 minutitos para escuchar la columna de Leonel, que siempre nos aporta mucha información y nos deja una reflexión de cara a esta tarde de sábado. Leonel, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Hola, Leo. Bien, recién los escuchaba perfecto, Bueno. Ustedes no me oían, pero... No. Ahora, es desesperante. Bueno, ya está, no te preocupes. Ya pasó. Ahí va. Así podemos ir directo al tema de hoy porque tenemos 10 minutitos. Dale. Bueno, hoy vamos a hablar de la resistencia antimicrobiana. Bien. La resistencia antimicrobiana, lo que más se conoce de la resistencia antimicrobiana es la resistencia a los antibióticos. Sí. ¿Por qué es un problema la resistencia a los antibióticos? Básicamente porque causa muchas muertes todos los días en todo el mundo y especialmente en Argentina. Uh-huh. Básicamente se trata de bacterias que desarrollan la capacidad de sobrevivir al tratamiento con antibióticos. Uh-huh. Eso... en el lugar que más peligroso se vuelve es cuando se da dentro de un hospital, pues son bacterias que viven adentro de hospitales o de clínicas y que uno se contagia de esas bacterias. Bueno, no había tenido contacto con esa bacteria antes de entrar al hospital, se contagia dentro del hospital, son las famosas infecciones intrahospitalarias, y son bacterias que ya están acostumbradas a recibir tratamientos con un montón de antibióticos y fueron desarrollándose a través de las miles de generaciones de bacterias que se dan en poquitas horas. A través de la generación fueron desarrollando la capacidad de sobrevivir a los tratamientos con antibióticos, aún con antibióticos muy, muy fuertes. Son doble pechuga. Y eso... Sí, claro. Exactamente. Y eso hace que no haya con qué darles a esas bacterias y que provoquen muertes. Pero no solamente está restringido el problema de la resistencia antimicrobiana a los hospitales o a los lugares donde hay internación por causas de salud. También el uso indiscriminado, el mal uso de los antibióticos en la vida cotidiana promueve la resistencia contra los antibióticos. Quiere decir que cuando nos duele la garganta y tomamos un antibiótico que nos sobró de un tratamiento de hace 2 años, aparte de que puede estar vencido el antibiótico, estamos también fomentando la resistencia antimicrobiana. O cuando
se nos ocurre, porque también estamos resfriados, nos duele la garganta, vamos a la farmacia y nos venden un antibiótico sin estar recetado, Sí, también. sí, te escuchamos. O cuando un médico, una médica, receta un antibiótico sin motivo válido para recetarlo, sin saber si esa bacteria que piensan que la persona tiene es sensible a ese antibiótico, también está fomentando la resistencia antimicrobiana. Y no solamente se limita el problema de la resistencia antimicrobiana a lo que pasa dentro de los hospitales o a los antibióticos que tomamos las personas, porque también es un problema que atraviesa la salud animal, la resistencia antimicrobiana. Gran parte de los animales que consumimos todos los días, quienes podemos comer todos los días carne, en Argentina son tratados de oficio con antibióticos. Es decir, que preventivamente se le dan a los pollos, a las vacas, a los cerdos que comemos todos los días, o a los pescados que son de criadero, se le dan antibióticos por las dudas para que no desarrollen infecciones. Eso también fomenta la resistencia antimicrobiana. Se pueden dar cosas cruzadas, y no solo eso, sino que también algunos plaguicidas que se usan en el agro también fomentan la resistencia antimicrobiana. Ajá. Por eso es que en Argentina tenemos una ley que está vigente desde 2022, pero que tiene una implementación muy muy pobre hasta el momento, que se ocupa de prevenir la resistencia antimicrobiana. Por un lado, se hace foco en lo que pasa dentro de las instituciones de salud, porque es el lugar donde más mortalidad causa la resistencia antimicrobiana por las infecciones intrahospitalarias, pero también se ocupa de la mala indicación de los antibióticos fuera de las internaciones, del mal uso o la venta indebida de antibióticos sin receta, pero también del uso de antibióticos en la cría de animales para consumo humano, y de los plaguicidas para la agricultura. Es una ley que tenemos vigente desde 2022, realmente se ha implementado muy poco. Básicamente son lo que fomenta ese control de algunas cosas. Cuando se promulgó, mucho no se armó, y en este momento que hay tan poco control, sobre todo, y que hay para controlar necesitas gente que esté revisando qué es lo que hacen, y esa gente tiene que estar contratada por el Estado. Al estar en un contexto de achique del Estado, se achican todos los controles, incluyendo los de la resistencia antimicrobiana. Hay una cosa súper interesante de esta perspectiva de la ley que tenemos vigente contra la resistencia antimicrobiana, que es la perspectiva que se llama Una Salud, que piensa la salud no solamente como un asunto humano, sino que como atraviesa todo lo que hablábamos recién, piensa que para lograr la salud integral de las personas es necesario tener un enfoque que también piense en la salud animal y en la salud ambiental. Y es una de las pocas leyes en el mundo que tiene esa perspectiva al abordar el tema de la resistencia antimicrobiana. Es una pena que la implementación sea tan pobre, ¿no? Bien, excelente, Leonel, muchísimas gracias por traer estos temas tan importantes a nuestra agenda del día. No, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo, que tengas linda tarde. Bueno, 14:57, casi 58 minutos. Estaba leyendo mensajes, escuchando al doctor Leonel Tesler. Tenemos los ganadores de las entradas para Toda persona vista de cerca es un monstruo. Y bueno, nos ha quedado corto el programa hoy. No pudimos hablar de la cuestión de las internas y de lo que está pasando en el gobierno nacional. Desde que nos despedimos el sábado pasado, finalmente Adorni se fue.
El boludo se fue. Sí, se fue. Y llegó Santilli. Bueno, teníamos otras cosas para conversar con ustedes, pero me parece que los dos temas principales de la agenda, que son la causa Libra o de las últimas 24 horas, claro, y el tema de los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, los pudimos desarrollar sin los detalles, pero sí hablando con los protagonistas. Y me parece, Víctor, que con esto y con algunas recomendaciones de lectura y para ir al teatro, y bueno, hemos sorteado este sábado helado acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto, nos faltan los ganadores de... Para toda persona vista de cerca es un monstruo. Para mañana a las 7 de la tarde, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, tienen que ir los ganadores a 15 minutitos antes, por lo menos, a retirar las entradas a nombre de ustedes, por supuesto, de Jerónimo 078 de José Cepaz y Susana 030, Susana Sabatini, así es el apellido, a retirar mañana las entradas por el Camarín de las Musas, 15-20 minutitos antes de las 19 horas, y disfrutar de esta propuesta teatral que nos acerca Caro Alfonso todas las semanas para compartir con ustedes. Así que Jerónimo y Susana se van al Camarín de las Musas, y Celina esta noche se va al Teatro Astros. Gente bella, ¿algo más para decir? ¿Tenés ganas? ¿Despedirte hasta el sábado? Despedirnos hasta el sábado y pasarles un dato que nos dejó Peter Thiel, tu vecino. Dale. Vecino, porque vive acá. El Papa León XIV trabaja para los chinos comunistas. No. Eso dijo Peter Thiel. Se lo desarrollamos el sábado que viene. Dale, lo dejamos para el sábado que viene. Son las 3 de la tarde. Gracias a todos. Gracias a Gabriela Gugliaro, gracias a Martina Buffoni en esta segunda hora del programa, poniéndonos al aire por el streaming. Estuve chusmeando un poquito también en el streaming, pero no pude quedarme demasiado porque tuvimos un mediodía bastante movidito en cuanto al contenido del programa. Los dejamos ahora en la continuidad con Leo Greco y su propuesta Vení cuando quieras. Buen fin de, nos reencontramos en una semana. Chau, chau.